Bueno, hermanos, buenas noches. Entonces, aquí estamos con el estudio del conflicto de los siglos. Hoy entonces continuamos con el capítulo 1. El capítulo 1 que quizá en muchos de sus conflictos sale otro título distinto, creo que es el destino del mundo predicho generalmente. Pero aquí le Exacto. hemos Así colocado arranca. el título textual que aparece en el libro en inglés, ¿ok? De hecho, ya cuando lleguemos a la parte del estudio ahí, les voy a mostrar un poquito qué es lo que estamos haciendo nosotros en relación a lo que es el estudio en inglés, ¿ok? Vamos a hacer de todas maneras lo que solemos hacer en cada ocasión. Los voy a invitar a que podamos repasar. Quizá hay algunas personas que han entrado aquí y que no cuentan con el material de repaso. No se preocupen, traten de tomar por lo menos allí el conflicto de los siglos que tengan a mano. Busquen los párrafos 17 y 18 del capítulo 1. Vayan contando 1, 2, 3 hasta llegar al párrafo 17 y 18 y fíjense si pueden captar lo que vamos a repasar hoy. ¿Okay? Y para la próxima ocasión, entonces ya les voy a estar compartiendo con tiempo, con una semana de anticipación, los ejercicios para que los puedan hacer tranquilos en la casa y después puedan participar con más confianza aquí. ¿Okay? A los que los han hecho ya, a los ejercicios, les pido que participen, así entonces podemos hacer entre todos los ejercicios. Ok, este es un estudio, un repaso que hacemos para todos, ¿sí? Esto es lo que se llama un ejercicio de múltiple opción, ¿ok? Acá tenemos un punto, ¿sí? Y yo después les voy a leer varias opciones, ¿sí? Ustedes me tienen que decir cuál de todas, tienen que elegir una de esas opciones, cuál de esas opciones explica esto que vamos a leer acá en el punto A, ¿ok? Esto se encuentra, recordamos, en los párrafos 17 y 18. ¿Ok? Les voy a pedir que puedan levantar la mano para responder. Si vemos que, bueno, que no hay muchas personas, directamente pueden hablar, ¿sí? Pero si hay mucha gente, entonces nos manejamos con las manitos. Ok. Pregunta A. La gloria del segundo templo fue mayor que la del primero, según la profecía de Ageo, ¿sí? Que había dicho que la gloria del segundo templo, es decir, del de los días de Cristo, sería mayor que la del primero, es decir, el templo de Salomón. Entonces, la gloria de ese segundo templo fue mayor que la del primero porque, opción 1, el edificio, ese segundo templo, era más magnífico que el anterior y estaba hecho con materiales más caros. Sería la primera. Segunda opción, porque el segundo templo fue santificado por las señales visibles de la presencia divina. Y acá enumeramos qué señales visibles. Una nube de gloria que llenó el santuario, el descenso del fuego del cielo sobre el altar de sacrificio, se veía la Shekinah en el lugar santísimo. Esa sería la segunda opción, por las señales sobrenaturales visibles. Tercera opción, porque en el segundo templo estaba el arca del pacto y el propiciatorio con las tablas de los 10 mandamientos. Cuarta opción, porque se oía una voz del cielo para revelarle la voluntad de Jehová a los sacerdotes en ese segundo templo. O quinta opción, porque ese segundo templo fue honrado con la presencia viva de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la deidad, que era Dios mismo manifestado en carne. Entonces, manitos, ¿por cuál de las 5 razones que acabamos de leer fue que el segundo templo tuvo mayor gloria que el primero? Empezamos. Hermana, Sí, hermano Elvio, dígame. sí, la opción correcta es la quinta.
porque nada de Ok, lo anterior fue sucedido por el primer templo que hizo Salomón, que fue honrado por todo lo que dijiste, por las 4 opciones anteriores, y este tal vez en valor tendría más valor por los mármol maravilloso, todo mármol blanco, una cosa de loco de hermosura, brillaba, pero nada de eso, nada de la gloria de Dios, ni el arca de Noé, ni el arca del pacto, ni la gloria de la nube, ni la voz del cielo fueron, digamos, o sea, fueron lo que pudo haber honrado al segundo templo. La opción ok. correcta es que fue honrado Ujú. porque alguien mayor que el primero y el segundo templo estaba ahí, ¿no? Muy bien, Y muchas el gracias, pueblo hermano de Elvio. Israel, Así perfecto, es. ahí está. Gracias, hermano. Bueno, así es. Nosotros podemos entender que tiene que ser la quinta opción, ¿ok? Porque ninguna de las 4 anteriores, ninguna sucedía en el segundo templo. El hermano Elvio Exacto. mencionó, por ejemplo, que las piedras de mármol eran muy bonitas, muy caras, sí, pero comparado con el templo de Salomón, que estaba recubierto de oro puro, igualmente no era más costoso. Y cuando se vio ese segundo templo, lloraron, ¿no? Y dijeron, uy, ¿quién quedó de ustedes que haya visto la gloria del primer templo y ven este ahora? ¿No es como nada ante vuestros ojos? ¿Sí? Por más que después lo hermosearon, le pusieron, no llegó a ser lo que era el templo de Salomón, ¿sí? Así que materiales más caros, no. Señales visibles, tampoco hubieron señales visibles en la inauguración de ese templo. En el arca del pacto, en el lugar santísimo, el arca del pacto no estaba en el segundo templo. En su lugar había una piedra, no había arca del pacto allí. Por ende, los 10 mandamientos no estaban allí tampoco, no estaban allí. No había tampoco más una voz del cielo que se oyera para responderle a los sacerdotes. Ninguna de esas cosas ocurría en el segundo templo. Entonces los judíos se habían preguntado durante muchos años de qué manera era posible que el segundo templo fuera mayor que el primero. Y había una sola forma en la que eso se podía cumplir, que era la presencia viva de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la deidad, que era Dios mismo manifestado en carne. Es decir, ¿quién era ese uno con mayúscula? Era Cristo. Cristo. Pero ellos jamás pudieron entender eso. ¿Por qué? Ahora vamos a ver a continuación. Por la Acá dureza. tenemos, por cierto, ya pasamos a eso, ya hacemos la pregunta y después. Ahora quiero mostrarles aquí, bueno, entonces, cada vez que tengamos una pregunta, vamos a mostrar la respuesta a continuación, marcadita para que quede visualmente claro. ¿Ok? Siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué fueron vanos todos los esfuerzos del pueblo por comprender en qué sentido se había cumplido esta promesa? O sea, ellos decían, todas esas 4 razones que vimos, ¿no? Toda la gloria exterior, ya sea material o en lo sobrenatural, o en la voz audible de Dios, o en cualquiera de esas cosas, no ocurría. Entonces ellos no entendían de qué manera. ¿Y por qué se esforzaron en vano ellos en comprender? Vamos a ver cuáles son las opciones. Porque, primero, el orgullo y la incredulidad enceguecieron sus mentes ante el verdadero significado de las palabras del profeta. Segunda opción, porque aunque Cristo, el deseado de todas las naciones, enseñó y sanó en los sagrados atrios, Israel había ignorado el don del cielo que se le había ofrecido. Es decir, habían rechazado a Cristo. Y tercero, por todas las razones anteriores. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tenemos que elegir alguna de estas o son todas las razones anteriores el motivo por el que ellos nunca comprendieron el significado de esta promesa? Le vamos a pedir a otro hermanito si quiere participar también. Tenemos poquitas preguntas, así que acá el hermano Elvio nos ha
ha ayudado a romper un poquito el hielo porque ha estado haciendo los ejercicios. ¿Qué piensa el resto de los hermanos? ¿Qué opción podemos elegir acá? Buenas tardes, hermana. Yo diría que es por la razón tercera, por todas las razones anteriores. Muy bien, Isabela, ¿verdad? Sí, hermana. Muy bien, gracias Isabela, tenés razón, es la tercera opción, porque las dos cosas ocurrieron, ¿sí? Ellos eran orgullosos e incrédulos, ¿sí? Entonces sus ojos espirituales estaban enceguecidos, ¿sí? Y aunque Cristo estuvo ahí enseñando y sanando, ellos lo rechazaron. Entonces la quinta opción, que era la única opción verdadera, esa quinta opción ellos no la podían ver, no podían ver a ese uno con mayúscula, que era Dios hecho hombre. Así que muchas gracias Isabel. Acá está marcado para que quede también claro. Seguimos con la siguiente pregunta. Esto no es múltiple opción, esto es verdadero o falso, ¿ok? Recuerden que tienen que tomar los párrafos 17 y 18 y ahí salen todas estas declaraciones. Algunas tienen algunas trampitas que las hacen falsas y ustedes me tienen que decir cuáles son esas trampitas, ¿ok? Primera declaración. Esto está casi textual ahí en el libro. Junto con el humilde maestro que aquel día había salido por su puerta de oro, hablando del templo, la gloria se había alejado temporalmente del templo. ¿Qué piensan ustedes? Cuando Jesús salió por la puerta de oro de aquel templo, se retiró, ¿sí? Porque lo habían rechazado, la gloria se había alejado temporalmente del templo. ¿Es así o no? Hermana, yo diría que es falso, Muy bien, ¿por qué es falso, Isabela? porque no era temporalmente. Ah, ¿y cómo era entonces? Para siempre. Muy bien, para siempre. Gracias, Exacto. Isabela y Elvio, bueno, también. Para siempre fue que Cristo, no temporalmente. Entonces acá hay que tachar, ¿sí? Temporalmente y poner, se había alejado para siempre del templo. Muy bien, así que esta es falsa. Ponemos ahí la F de falso. Ujú. Ok, segunda declaración. Al salir Cristo del templo, se cumplían las palabras: vuestra casa os es dejada desierta. ¿Esto, hermanos, es verdadero o falso? A ver, hermana Ofelia, hermana Janet también, o algún otro miembro allí de la familia de la hermanita Isabela. Me encanta que Isabela esté participando porque Isabela es muy jovencita. ¿Qué edad tenías vos, Isabela? 2, hermana. 12 años. Ahí está, Mirá fue vos qué la misma edad maravilla. en la que Jesús fue al templo, ¿sí? Qué bárbaro, ¿no? Es- Así que Que Dios te qué bendiga, lindo. Isabela. Y hermano Elvio, en cuanto pueda invitar a su hijo también, va a ser más Ah, que sí. bienvenido. Ahora que está También para... Isabela, que es más joven, mi hijo tiene 17, y yo digo, no, ya es grande. Y si Isabela tiene 12 y ya está entendiendo, para mi hijo ya tendría que estar mejor. Pero bueno, lo que pasa que Amén. mi Bueno, hijo todavía lo tengo que ir de a poquito llevando porque él, por ejemplo, ahora hace otras actividades, va al gimnasio, entonces, viste, amén. de a poco, no lo quiero apurar Ok, porque está está bien, estudiando hermanito. bastante bien, ¿viste? Vamos Así que con bueno, paciencia. Isabela, un Bueno, ejemplo, volvemos Isabela, un ejemplo. Volvemos un ejemplo. aquí entonces a la declaración entonces, para que no se nos vaya el tiempo, porque tenemos mucho para trabajar. Entonces, ¿es verdadera o falsa esta segunda declaración? Verdadera. Verdadera, muy bien. Le ponemos la B de verdadera y no hay que corregirle nada. Ahora, en ese estudio que yo les envié, había unas citas, ¿sí? De Hechos de los Apóstoles y del deseado de todas las gentes que explicaban qué es lo que quería decir vuestra casa os es dejada desierta,
¿sí? Yo quise ampliar un poquito más, dejar que Elena de White misma se explicara a sí misma, y entonces coloqué otras citas de otros libros donde se mencionaba esta expresión. Ahí entonces vamos a estar citando esas citas que yo les coloqué allí en el PowerPoint, en el estudio que les envié. ¿Okay? Está Hechos de los Apóstoles, página 117, párrafo 3, y Deseado todas las gentes, página 208, párrafo 3. De ahí fueron sacadas estas dos citas. Entonces hacemos la pregunta. Tercera declaración. Según Hechos de los Apóstoles, página 117, párrafo 3, el hecho de que Cristo abandonase así el templo suponía que Israel como nación se había divorciado de Dios. Y que la presencia de Dios fue quitada para siempre del templo edificado para su gloria. ¿Ok? ¿Vos qué pensás, Isabela? ¿Es verdadero o es falso esta tercera declaración, según lo que leemos acá? Que al abandonar Cristo el templo, Israel como nación se había divorciado de Dios y la presencia de Dios fue quitada para siempre del templo edificado a su gloria. Falso, hermana. Falso, ¿por qué, mi amor? ¿Qué es lo que te suena falso acá? Porque no era el tiempo. ¿Porque cómo? Porque no era el tiempo ¿No era el tiempo todavía? ¿De qué no era el tiempo? de que el pueblo fuera desechado. Ok. Bueno, sin embargo, mi amor, te cuento, esta cita es verdadera tal cual, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos, Israel fue siendo desechado a lo largo de un proceso no como el pueblo, sino como nación, ¿ok? Hay que establecer esa diferencia. En realidad, Israel como pueblo nunca fue desechado, como nación sí, ¿sí? Bueno, pero como al irse Cristo del templo y después ya se confirma, ya matan a Cristo y esto después se confirma con la muerte de Esteban en el año 34, ¿sí? Hoy no tenemos por ahí mucho tiempo de explicarlo en detalle a todo esto, pero yo les recomiendo que pueden ampliar sobre este tema. Tienen Palabras de Vida del Gran Maestro, donde se habla de el vestido de la fiesta de bodas, ahí se explica bien ese tema. Y también se explica en Romanos 11, en el capítulo 11 de Romanos de la Biblia. ¿Ok? Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, también en el capítulo 35. Hay varios lugares donde se pueden ver en detalle cómo fue este proceso. ¿Ok? Pero sí, lamentablemente, cuando Cristo se retira del templo, esto suponía que Israel como nación, no como pueblo, se había divorciado de Dios, ¿sí? Y según el deseado de todas las gentes, hay otra cita que menciona esta frase, vuestra casa os deja desierta. Ese divorcio, ¿sí?, era incondicional, pues ellos no hubiesen podido evitar que Jesús llorase por su impenitencia y declarase, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Okay? ¿Qué piensan? A ver, ¿es verdad esta declaración? Que ese divorcio era incondicional, pues ellos no hubiesen podido evitar que Jesús llorase sobre ellos y dijese esa frase. Sí, claro, es verdadera. ¿Es incondicional ese divorcio? O sea, no había ninguna condición, ellos se divorciaba y listo. No había o sea, no había una forma en que ellos hubiesen podido evitar eso. Y sí, si se hubiesen arrepentido, sí, porque Dios vino justamente para buscar no tan solo a Israel, sino a todo el mundo. Israel Ok, simplemente iba a ser el ejemplo. Si ok. Israel hubiese ablandado su Entonces, corazón, ok, no lo hubiese. vamos, les pido, seamos concretos. Ok, entiendo. El punto entonces es sí, podrían haber hecho algo, ¿ok? ¿Por qué?
entonces no es incondicional, ¿sí? Entonces, ¿esto es verdadero o es falso? ¿Ok? ¿Es verdadera o es falsa la declaración? Porque acá dice que era incondicional, o sea que ellos no lo hubiesen podido evitar de ningún modo, y sí lo hubiesen podido evitar. Como dijo Claro, sí, Elvio, si se hubiesen arrepentido, sí se hubiese podido evitar. sí es ¿Ok? falsa, hermano. Es falsa, sí, sí, Entonces eso es no era falso. incondicional, no era ¿Era? incondicional, digamos, era Exacto. Era lo condicional. contrario. Condicional. Exacto. Ujú. Entonces ahí Lo mismo tenemos que que corregir. pasó con, lo mismo que pasó con Nínive, o sea, exactamente. Exacto. Y lo mismo que podría haber ocurrido también en el diluvio, ¿sí? Ustedes saben Totalmente. que si los antediluvianos se hubiesen arrepentido, el mundo no hubiese sido destruido, ¿ok? Acá tenemos las respuestas, ¿sí? Todo lo que fuimos diciendo está acá marcadito. Entonces, acá el in estaba sobrando porque el divorcio era condicional, porque Claro. ellos hubiesen podido evitar que Jesús llorase por su impenitencia, ¿ok? Y declarase que su casa era dejada desierta. Vamos por las últimas 3 declaraciones, vamos a analizar estos últimos 3 verdaderos falsos, ¿sí? Bien, entonces, según el deseo de todas las gentes, página 573, párrafo 2, al decir Cristo, vuestra casa os es dejada desierta, quiso decir que Israel, como nación, se había divorciado de Dios. Punto y seguido, esto está tal cual, hermanos. O sea, la cita es textual. Si ven algún cambio, me avisan, pero esto es una cita del deseo de toda la gente, ¿ok? Al decir eso, Israel se había divorciado como nación y, punto y seguido, el noble olivo completo había sido desechado. ¿Es verdadera o falsa esta declaración? Hermana, es falsa la declaración. Como usted mencionó, los dos primeros ah, eh, ideas son correctas, pero la última no, puesto que el olivo no fue desechado completamente, sino fueron las ramas del olivo las que fueron arrancadas. Amén, hermano Luis, amén. Exactamente, acá era el punto, ¿sí? Todo lo anterior es verdadero y está citado tal cual, pero acá nos dice, deseado a todas las gentes, la rama del olivo había sido desgajada, ¿sí? Creo que algo así dice textualmente, ¿no? Entonces, no se desecha el olivo completo, ¿sí? Porque ese olivo representa al pueblo de Dios, cuya raíz es Cristo mismo, ¿sí? Claro. Y ese pueblo existe en línea ininterrumpida desde Adán y Eva hasta el día de hoy, ¿sí? En ese entonces era por linaje, ¿sí? Porque Cristo venía del linaje, fue viniendo del linaje escogido, del remanente siempre, ¿no? De la simiente de Abraham. Abraham, a su vez, de Sem, y Sem de Set, y así. Cuando lo rastreamos, siempre fue el linaje fiel, ¿ok? Después ya no había judío ni griego, ¿sí? Pero en ese momento que Israel se divorcia como nación, no es desechado todo el olivo, ¿sí? Sino que las ramas infieles son cortados, son desechadas, y el olivo permanece. Lo mismo que sucede con la Odisea, ¿ok? Los infieles son vomitados de la boca, pero la Odisea permanece, ¿sí? Los fieles, los que se arrepienten, permanecen. Los que no, son desechados, ¿ok? Hermana, Sí, hermano. entonces, al comprender eso, digamos que, porque muchos dicen que ya la iglesia está desechada, que es Babilonia, que esto, que el otro. En realidad, Ujú. tengo entendido de que sí hay Babilonia dentro de la iglesia, pero que la iglesia va a triunfar, porque la hermana lo dice, digamos. Por eso Amén. es, digamos, ella aconseja no salirse de las iglesias, sino que siempre estar hasta el final y aportando todo lo que uno pueda.
Lo que no se puede hacer dentro de la iglesia serán en grupos así de hogares y esas cosas, pero permanecer dentro de, porque en realidad permanecer en la vid, conectado a la raíz de que es Cristo, Amén. nos va a mantener siempre. Y bueno, y en algún momento la iglesia va a dejar de ser tan tibia y se va a convertir en caliente, fogosa, como Dios pide, ¿no? Amén, Eh, amén. Ese exactamente es el sentido de esto, ¿no? Entender eso es muy importante, pero bueno, hoy no tenemos quizá mucho tiempo para entrar en eso. El jueves, los días jueves, por cierto, les comento, hermanos, estamos estudiando sobre ese tema de si la iglesia es Babilonia o no es Babilonia, y en algún punto vamos a estar mencionando la analogía de Israel, de la iglesia adventista como el Israel espiritual, y vamos a estar, Dios mediante, diferenciando Israel de Babilonia, ¿ok? exacto. Ya eso nos vamos a dedicar de lleno en un estudio. Pero tal como lo puede notar aquí el hermano Elvio, es así. O sea, la iglesia adventista como tal no es desechada, los que son desechados son los infieles, las ramas infieles, incluso si esas ramas sea, digamos, los dirigentes máximos, como fue en los días de Cristo, ¿no? Los Totalmente. dirigentes máximos fueron desechados, ¿sí? No es imposible que alguien porque tenga un gran cargo sea desechado. El tema no es el cargo, es la fidelidad a Dios, ¿ok? Pero y la iglesia adventista como tal no es desechada, ¿sí? Solo las ramas infieles Dios las desecha. Y es Él el que se Hermano, encarga de desechar, nosotros no, ¿ok? Bien, sí, hermana, sí, hermano, una cosita, nada le más, pido que por sea una concreto, ¿sí? Porque se nos va muy largo si no. Ok, exacto, por una simple razón que no existe una octava iglesia, es séptima iglesia, es la Odisea, y no existe otra. Yo no puedo formar otra iglesia que sea la octava, porque la octava en el Apocalipsis va a perdición. Entonces nos exacto. tenemos que quedar en la Odisea, pase lo que pase. Así es. Así es, hermano. Ahora, bueno, quedarse también como no implica, ¿no? Que uno tiene que tener obediencia ciega hacia cosas que van en contra de la palabra de Dios o del No, escrito para está, nada. ¿sí? Por eso dice que tenemos que Aclaramos hacer eso, la pero palabra sí no debemos considerar desechado al pueblo de Dios de ningún modo, ¿ok? Muy bien, gracias, hermano. Gracias por la puntualización. Vamos con el segundo punto. Cada vez que rehusamos, esto es una aplicación personal para nosotros, ¿sí? Que Elena de White hace en el conflicto, no, perdón, en el deseo de todas las gentes, ¿sí? Esto es algo que ella dice, vamos a ver si está tal cual. En la página 573, párrafo 2. Cada vez que rehusamos o que nos negamos a escuchar el mensaje de misericordia, nos fortalecemos en la incredulidad. Cada vez que dejamos de abrir la puerta de nuestro corazón, sería, porque ahí decía vuestro, pero lo hacemos personal, de nuestro corazón a Cristo, llegamos a estar menos dispuestos a escuchar su voz que habla. ¿Es verdadera esta declaración? Cada vez que nos negamos a escuchar el mensaje de misericordia, nos fortalecemos en la incredulidad. Cada vez que dejamos de abrir la puerta de nuestro corazón a Cristo, llegamos a estar menos dispuestos a escuchar su voz que habla. ¿Es verdad o hay alguna parte de este mensaje que sea falsa? No, es verdad. Es verdad de la primera hasta la última letra, ¿sí? Totalmente. Tal cual, así es. Tristemente, esto es verdad. Y ahora vamos a la última declaración. Ahora, como los adventistas del séptimo día, ahí me puse solo adventistas, somos el pueblo elegido, no es posible que llore Cristo por nosotros como lloró por Jerusalén diciendo, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina a sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, os es dejada desierta, vuestra casa es dejada desierta. Como somos el pueblo elegido, no es posible que Cristo llore por nosotros como lloró sobre Jerusalén y nuestra casa sea dejada desierta. ¿Es posible o no? ¿Es verdadera o no esta declaración?
Falsa, hermana. Falsa. Muy bien. ¿Y por qué falsa, mi amor? Los ¿Qué es judíos. cuál es la parte falsa? ¿Sí? Acá está faltando o sobrando alguna palabra que haga que todo esto sea falso. Ok, vamos a leerla de nuevo. Como los adventistas somos el pueblo elegido, no es posible que Cristo llore por nosotros como lloró por Jerusalén, diciendo, bueno, todo esto, ¿no? ¿Cuál es la parte falsa acá? ¿Qué tendríamos que corregir para que fuera verdadera? ¿Ok? Jerusalén era la capital del pueblo elegido, ¿verdad? Era el pueblo elegido. ¿Y la iglesia adventista también? ¿Creemos que es el pueblo elegido? Exactamente, hermana. Es el pueblo Las dos. elegido y Dios Exacto, va a llorar y llora exacto, por nosotros, exacto. enviándonos Entonces, constantemente ¿cómo mensajes. corregimos? Ok, la oración, ¿cómo la corregimos entonces? Tenemos que eh, sacar el no, ¿ok? Es posible, ¿sí? Exacto, Que llore claro, le Cristo por sacamos el nosotros. no. Exacto, porque sí, justamente como somos el pueblo elegido, igual que Jerusalén, es posible que nos pase lo mismo que les pasó a ellos, ¿ok? Totalmente. Entonces, conclusión, no, el pueblo adventista entero no es desechado en ningún caso, pero sí es posible que seamos partes de esas ramas desgajadas infieles. Es posible que Jesús como nación, así como abandonó a Israel como nación, quizá como organización, como iglesia organizada, sí sea Claro, abandonado, pero va a haber un remanente fiel, ¿ok? Y por amor a ese remanente no le podemos decir Babilonia, ¿ok? No, pero- Ok, Sí, acá hermana, entonces está la... Sí, hermano, buenas noches. buenas noches, Nada sí. más, nada más, como poniendo en contexto ambos pueblos. Ok. Le comentaba yo que las ramas del olivo habían sido arrancadas, ¿no? Pero la Ujú. pregunta sería, ¿habría posibilidad que esas ramas del olivo original fueran reinjertadas en el olivo? La Amén. respuesta es sí. La respuesta es sí. Ujú, El pueblo judío todavía puede ser aceptado, pero ujú. totalmente. tiene que aceptar a su Salvador. Tienen que Exacto. Así aceptar es. que vino a morir por cada uno de nosotros, así como nosotros. No solamente obras, pero vivir esa fe. Entonces, así como, ¿por qué? Porque si nosotros no hacemos lo correcto de, lo- de los ojos de Dios, nosotros seremos arrancados de igual manera. Si nosotros no le aceptamos a Él como nuestro Redentor y Salvador, no solamente diciéndolo, sino creyéndolo y viviendo de acuerdo a sus estatutos, pues también seremos arrancados. ¿Hay la posibilidad de que seamos injertados como olivos silvestres? Claro que hay oportunidad, pero está en nosotros hacer lo correcto. Pues es que aquí Gracias. mismo también dice el conflicto de los siglos, ¿verdad? En una página anterior que el pueblo judío rechazó a Cristo. Y nosotros hoy día, este mundo, ¿verdad?, de cristianismo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Rechazando la ley de Dios. Y mientras no sigamos lo correcto, pues igualmente vamos a ser desechados. Así es, así es. O sea, nosotros justamente los adventistas somos los que más riesgos corremos de caer en la misma trampa que Israel. Y la trampa es profesar somos el pueblo elegido, somos los que guardamos los mandamientos, pero en realidad no los estamos guardando y en realidad para lo único que nos sirve ser el pueblo elegido es para creernos mejores que los demás, mientras no hacemos el trabajo que tenemos que hacer, mientras no damos el mensaje,
dejamos que los otros se pierdan y solamente nos volvemos arrogantes. Si caemos en ese error, tengamos por seguro que vamos a terminar exactamente igual que el pueblo de Israel. Vamos a tener el mismo triste destino si imitamos para mal al pueblo de Israel. Ahora, si nosotros imitamos al remanente fiel de Israel, es decir, a los discípulos de Cristo, a los 70, a los que aceptaron a Cristo y que sufrieron las consecuencias de parte de la iglesia organizada de su tiempo también. Recordemos que Cristo, para seguir a Cristo, había que ser expulsado de las sinagogas, hermanos. ¿Estamos dispuestos nosotros a sufrir injusticias de parte incluso de la misma iglesia organizada por amor a Cristo? Y recordemos que hubieron personas con altos cargos incluso que estuvieron dispuestos a dejar sus cargos por amor a Cristo, como fue el caso de Nicodemo, o el caso de José de Arimatea, o el caso de Pablo. Pero fíjense, no los premiaron precisamente desde la iglesia organizada. Ellos, Pablo deja claro, ¿no?, que esas ramas podían ser injertadas. Pablo fue una de esas ramas infieles que fue cortada y después reinjertada, de hecho. Porque Pablo, recuerden, en la primera ocasión de divorcio, que fue la muerte de Cristo, Pablo no era de los que se había arrepentido. Era Saulo de Tarso y no se había arrepentido. Él mandó a matar a Esteban. O sea, él fue el que participó en la confirmación del rechazo del divorcio de Israel como nación. Él no se había arrepentido. Por ende, él fue desgajado. ¿Pero qué pasó? Se arrepintió y fue reinjertado. Ahí tenemos el mejor ejemplo de una rama reinjertada, Pablo. Porque Nicodemo, bueno, podemos decir, bueno, él permaneció fiel, pero Pablo no. Por ignorancia, mandaba matar a los hijos de Dios. Bueno, en cada estudio, finalmente acá tenemos una partecita como para pintar, para armar un rompecabezas de la ciudad de Jerusalén. Esto es un cuadro del conflicto de los siglos de 1888, y entonces la idea es que los niños, o bueno, los adultos también si desean, puedan ir pintando y armando este rompecabezas. Bueno, hemos finalizado entonces con la parte del repaso. Muchas gracias, fue muy interactivo, muy lindo y creo que muy provechoso para todos. Ahora los invito a que conozcamos un poco de la historia del conflicto de los siglos. Y hoy entonces ya hemos hecho un breve comentario sobre todas las ediciones del conflicto de los siglos, del libro El conflicto de los siglos, porque bueno, recordamos que también está la serie de libros de la serie de conflicto de los siglos, que incluye patriarcas y lo que hoy conocemos como patriarcas y profetas y reyes, el deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Esta serie no siempre existió en esa extensión que la conocemos hoy, ¿sí? Inicialmente, en el año 1858, Elena de White escribió la primera edición de El conflicto de los siglos. Era algo muy breve, nada que ver con el libro de 600 hojas que tenemos hoy. Era apenas un poco más de 200 hojas. Era bien breve. Y esta primera edición se encuentra en Primeros Escritos,
está entre todo lo que está allí en Primeros Escritos. Y vamos entonces a hablar un poquito. Ya en una de las veces pasadas estuvimos comentando un poco sobre la visión en Lavetz Grove más en detalle. Hoy vamos a comentar algunos otros asuntos. Acá tenemos, en resumen, todas las ediciones que han existido, siendo la de 1911 la cuarta y última edición autorizada por Elena de White. Luego hubieron algunas ediciones posteriores con algunos cambios en el apéndice. Y estos otros que vemos aquí en gris, como vemos, dice, no tuvieron ningún cambio en el texto o en el apéndice, solamente cambios quizá en la presentación, en las imágenes, en alguna otra cuestión que no tenía que ver con el texto en sí. Vamos a leer un poquito entonces de esta edición de 1858, que también se llama o se conoce hoy como Spiritual Gifts o Dones Espirituales, volumen 1. Así lo van a encontrar, por ejemplo, en la aplicación. Esta era la primera edición, fue la primera edición del Conflicto de los Siglos. Como resultado de haber recibido la visión arrolladora de 1858 en Lavetz Grove, Ellen White comenzó inmediatamente a trabajar en Spiritual Gifts, volumen 1, que contenía la visión básica que se le había dado de la gran controversia de los siglos entre Cristo y Satanás. Como se mencionó anteriormente, cuando casi había terminado de escribir el manuscrito de ese libro, recibió una visión que confirmaba el intenso odio de Satanás hacia todo el proyecto, este proyecto del conflicto de los siglos. En referencia posterior a la visión de Lavetz Grove, ella dijo esto: fui llevada en visión. En esa visión se me mostró que en el repentino ataque de Jackson, Satanás se proponía quitarme la vida para obstaculizar la obra que estaba a punto de escribir. Pero ángeles de Dios fueron enviados en mi auxilio para elevarme por encima de los efectos del ataque de Satanás. Vi, entre otras cosas, que sería bendecida con mejor salud que antes del ataque en Jackson. ¿Qué fue lo que le sucedió a ella? Tuvo varios ataques de parálisis. Prácticamente no se podía mover y le costó mucho poder volver a escribir. Interesante, esto está descrito en uno de los estudios anteriores que hemos tenido. Y allí también se explica un poco más sobre la visión de Lavetz Grove. Un mes antes de escribir la declaración anterior, en mayo de 1858, habló a unos 400 creyentes reunidos en el Battle Creek Dime Tabernacle para una sesión de la conferencia general sobre la visión y el libro que estaba escribiendo. La sesión en sí se reunió desde el 21 al 24 de mayo de 1858. Y ella les habló el domingo 23 de mayo. O sea, la conferencia duró varios días, pero el día en el que ella habló fue el domingo 23 de mayo. ¿Y qué dijo allí? Dijo: durante la mañana, la hermana White relató una parte de las opiniones. Esto está escrito sobre ella, no lo dijo ella. Ahí vemos a continuación lo que dijo. Ella relató una parte de las opiniones que había tenido acerca de la caída de Satanás, el plan de salvación y la gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, o sea, dos bandos, ¿no?
Abundó en la presentación de hechos asombrosos y vívidas descripciones. Y cuando el curso de la narración nos llevó a los días del primer advenimiento, la humillación, el sufrimiento y finalmente la crucifixión del Salvador, especialmente entonces, las lágrimas silenciosas y los sollozos audibles de muchos en la congregación anunciaron que sus corazones estaban conmovidos por los sufrimientos del Hijo de Dios por el hombre rebelde. Qué hermoso cuando toda una congregación de hermanos se conmueven ante las escenas del Calvario. Esta mañana estuvimos leyendo con la hermana Marjoris, en el Deseado estuvimos leyendo el Calvario y nos sucedió algo similar realmente. Tengamos en cuenta que, ¿por qué se habla aquí de la primera venida? Porque, bueno, el deseado de todas las gentes también fue parte de esa, digamos, colección de libros, el conflicto de los siglos también. Cuando vemos la gran controversia tal como se desarrolla ahora, su escenario, el mundo, su sujeto, el hombre, no vemos cómo alguien pueda dudar por mucho tiempo de qué lado alinearse. Y cuando menos es muy evidente la justicia de esa declaración que condena a los que persistan hasta el fin en el lado del poder de las tinieblas, a la misma ruina que abruma al primer rebelde y a sus dignos simpatizantes. Entonces, cuando se puede contemplar, ¿no?, el gran conflicto de manera general y ver los resultados finales que ya Dios nos está advirtiendo que van a tener los rebeldes, los seguidores de ese gran archirrebelde, ¿cómo dice ella podríamos dudar cuál de los dos bandos debemos tomar? La descripción anterior revela claramente la inmensa amplitud de lo que se le había mostrado en la visión de Lavetz Grove, desde la caída de Lucifer a la tierra recién creada. Después de hablar toda la mañana a la congregación, volvió al estrado temprano esa noche y habló hasta las 10 de la noche, hasta las 10 p.m. Profundamente conmovida por esa visión panorámica, la gente se levantó una por una y dio testimonios de alabanza y consagración. Entonces, después de tan hermosas escenas, de tan hermosas reacciones por parte de la congregación, esperaríamos que ese libro iban a salir corriendo a difundirlo. Sería lo esperable, ¿no? Sería lo lógico después de tantas hermosas vivencias. Pero ¿qué fue lo que pasó? En lugar de esto, el libro fue suprimido. El libro que debería haber salido, no salió. Y los hombres que deberían haber trabajado para llevarlo adelante, desanimaron a los colportores para que no trabajasen con él. Así dice el Señor: yo juzgaré por esta obra falsa y deshonesta. Miren, en el año 1899, ya desde el comienzo de la historia del adventismo, ¿qué estaba pasando con el conflicto de los siglos? El conflicto de los siglos debería difundirse muy ampliamente. Contiene la historia del pasado, del presente y del futuro. En su bosquejo de las escenas finales de la historia de esta tierra, da un poderoso testimonio en favor de la verdad. Ese libro debería haber salido, pero la iglesia organizada de ese entonces se ve que ya
no estaba trabajando en el punto por lo menos del conflicto de los siglos como debería. Nos sorprende a nosotros entonces que hoy en día tampoco la iglesia organizada quiera trabajar con ese libro. Nos sorprende entonces a nosotros, los que fuimos colportores, por ejemplo, notar que entre los materiales de colportaje no están los libros de Elena de White, no está el conflicto de los siglos, no está tampoco el deseo de todas las gentes, no está Patriarcas y Profetas, tampoco está un libro que Elena de White respalda, que es Daniel y Apocalipsis, de Uriah Smith, tampoco Palabras de Vida del Gran Maestro, tampoco siquiera El Camino a Cristo. Si ya en sus días pasaba, bueno, no sé todos los otros libros, ¿no? Si los colportores los trabajaban, pero el conflicto de los siglos no lo querían trabajar. Ya en el año 1899. Y Satanás había tratado de quitarle la vida a Elena de White cuando estaba terminando de escribir las primeras 200 páginas de este libro. Qué tremendo, hermanos. Cuánto odio tiene el enemigo por este libro. Sí, hermana Norma, o bueno, así de la familia, el que desee comentar. Mi hermana, es el comentario que acaba de hacer acerca de los libros. También está la historia de la redención que le comenté en la última oportunidad. Y tomando en base lo que usted acaba de compartirnos, que pasó en la mañana con la hermana que estaban leyendo El deseo de todas las gentes, pues déjenme decirles que sé de a lo que se menciona, porque a mí me pasó, pero en el capítulo 5 de este libro, La historia de la redención, y el capítulo 5 se llama El plan de salvación. Y es algo que te impacta y te lleva a las lágrimas de saber que no solamente es como se nos ha dicho, que Él vino, murió y tenemos la oportunidad, pero no, nunca hemos, al menos de mi parte, nunca había ido al detalle de conocer lo que había pasado antes que eso. El detalle cuando el padre dice la hermana, que su padre no aceptaba, o sea, no quería, le costó el aceptar el plan de que esa era la única manera en que podría ser salvada la raza humana. El detalle de saber que solamente su hijo podía venir a darnos esta oportunidad de poder ser restaurados, es algo que nosotros deberíamos de buscar ir al detalle, y ese detalle es el que impacta, porque va más allá de nuestra comprensión, pero también va más allá de lo que nosotros podríamos entender. Y cuando decimos entender es porque va más allá de lo que al menos cada uno de nosotros podría hacer por alguien. ¿Qué podría yo hacer por mi prójimo? Y es por eso que dice la palabra del Señor, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no entendemos lo que significa. Y es que Él vino a morir por nosotros. Él dice aquí, les voy a leer un pedacito, si me permite, dice, entonces informó a la huesta angélica que se había encontrado una vía de escape para el ser humano perdido. Les dijo que había suplicado a su padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre él
para que por su intermedio los seres humanos pudieran encontrar perdón, para que por los méritos de su sangre y como resultado de su obediencia a la ley de Dios, ellos pudieran gozar del favor del Señor, volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. Amén. Él se ofreció seres creados por estos seres que lo que en verdad merecen es la muerte. Y Él se entregó por nosotros y tuvo que sufrir a causa de nosotros. Si nosotros en verdad meditáramos en ello, nosotros podríamos decir que estamos en vías de poder enamorarnos de ese Dios que nos ama como nosotros no entendemos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano, por este hermoso aporte. Justamente lo que vamos a estudiar a continuación tiene una estrecha relación con esto. Esto nos ayuda a entrar en lo que es ya el estudio del conflicto de los siglos en sí mismo, ¿no? Estamos entonces, recordamos este gran sacrificio de amor, tan hermoso, tan sublime, tan incomprensible para la mente humana. Volvemos a caer un poco en la realidad, en la triste realidad de Jerusalén, y que por paralelo nos lleva a nuestra realidad también, como el Israel espiritual. ¿Cómo recibieron ellos este maravilloso don? ¿Cómo recibimos nosotros ese maravilloso don que acabamos de describir? ¿Y qué estamos haciendo, no? Porque acabamos de leer, se habían conmovido todos por ese sacrificio sublime de Cristo, pero después, ¿qué pasó? ¿Realmente demostraron con los hechos que amaban a Cristo? ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos para demostrar? Tenemos mucho que aprender del pueblo de Israel en este primer capítulo. Seguimos leyendo entonces en este párrafo 19 al 22. Vamos a ir leyendo y vamos a ir sacando aplicaciones de estos párrafos. De estos párrafos, hermanos, en base a esto que vamos a estudiar ahora, vamos a hacer el repaso entonces para el próximo lunes. Así que pongamos mucha atención a lo que vamos a leer ahora. Voy a pedir al hermano Luis si desea leer el párrafo 19. Acá, hermanos, de paso les explico por qué tenemos 3 columnas, ¿sí? Tenemos entonces The Great Controversy del año 1911, sería la 4ª edición, la última edición aprobada por Elena de White. Acá en la columna del medio tenemos el conflicto de los siglos de 1913. Esta es la traducción, la primera traducción al español de Eduardo Francisco Forga. Y a continuación tenemos lo que llamamos el conflicto de los siglos de 2023, en el cual básicamente estamos tomando en cuenta, tratando de acercarnos un poquito más al conflicto de los siglos de 1911. Ustedes mismos pueden ir viendo, ¿no? Comparando esta primera traducción. Queremos actualizar un poquito el español, porque quizá, bueno, el español de 1913 ya no es el mismo que el de hoy en día. Pero queremos hacer una actualización sin hacer
cambios en el significado original. Al contrario, queremos acercarnos un poquito más al original. Por eso es que lo vamos mostrando así, para que ustedes mismos lo puedan ver, o pueden hacer sugerencias aquí, si ustedes desean. ¿Ok? Así que vamos trabajando con esta columna que tenemos aquí, con la nueva actualización que estamos intentando hacer poco a poco del conflicto de los siglos en base a la edición de 1911. Bueno, entonces le voy a pedir al hermano Luis que pueda leer aquí lo que se encuentra en la columna, la tercera columna. Con esto es que trabajamos. ¿Se encuentra allí, hermano? Okay. Bueno, era como para dar un poquito más de participación. Si quiere algún otro hermano, puede leer también. Si no, no hay problema, lo puedo leer yo. Es como para... Hermana, yo lo puedo leer si gusta. Ah, bueno, muy bien. Los Acá la discípulos se habían del... Esta, de este lado. 2023. Ok. Los discípulos se habían llenado de asombro y admiración entre la predicción de Cristo de la destrucción del templo y deseaban comprender de un modo más completo el significado de sus palabras. Durante más de 40 años se habían gastado generosamente riquezas, trabajo y habilidad arquitectónica para realizar su esplendor. Realzar Amén. su esplendor. Amén. Ok. Entonces, cuando Cristo predijo la destrucción del templo, los discípulos habían quedado muy asombrados. Y acá, Francisco Forga nos dice, con temor, ¿sí? Aunque en el original no lo dice, pero no está mal poder imaginar que también tenían temor, ¿no? Pero quedaron como que no comprendieron muy bien. Habían invertido mucho, años, riquezas, trabajo, y muchos arquitectos, ¿no? Con todas sus habilidades, habían trabajado en ese templo. Seguimos con el párrafo 19, hermanita Isabela. ¿Qué más había sucedido con ese templo? Herodes el Grande había empleado generosamente en el tanto la riqueza romana como el tesoro judío, e incluso el emperador del mundo lo había enriquecido con sus dones. Macizos bloques de mármol blanco de tamaño casi fabuloso, enviados desde Roma para este fin, formaban parte de su estructura y sobre ello los discípulos habían llamado la atención de su maestro, diciendo, mirad qué piedras y qué edificios hay aquí. Amén. Entonces acá nos está diciendo que Herodes el Grande, el emperador romano, había empleado en ese templo tanto la riqueza romana como el tesoro judío. Las dos cosas, o sea, no solamente el dinero judío, los romanos habían estado dispuestos a invertir de su propio dinero y sus tesoros para engrandecer este templo. El emperador dice, lo había enriquecido con sus dones. Quizá el emperador hasta de su propio bolsillo, podemos entender acá, ¿no? Había sacado para hacer donaciones. ¿Qué habían puesto? Macizos bloques de mármol blanco. ¿Sí? Si nosotros vamos al comienzo de la descripción, en el capítulo 1, vemos cómo esos bloques de mármol blanco resplandecían con la luz del sol.
con el dorado de las puertas y del pináculo, blanco, dorado, con la luz del sol, se pueden más o menos imaginar cómo resplandecía y la belleza de ese templo, que no alcanzaba la belleza del de Salomón, pero era un espectáculo muy bonito para ver. Y los discípulos trataron de llamar la atención del maestro y decir, bueno, mira, Señor, qué piedras y qué edificios tan maravillosos, resplandecientes, bonitos que hay aquí. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Será que Jesús se habrá impresionado? ¿Qué fue lo que le dijo Isabela al oír esas palabras, Jesús? A estas palabras Jesús dio la solemne y sorprendente respuesta. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Gracias. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¿Será que esa era la respuesta que los discípulos esperaban? Ellos estaban fascinados con el edificio, con esas piedras blancas, resplandecientes, piedras caras de mármol, no era cualquier piedra blanca, era mármol. Y Jesús, quizá ellos estaban esperando que le dijera, ay, sí, qué templo tan hermoso. Bueno, quizá como la grandeza de esta nación, bueno, alguna cosa hermosa querían que Jesús les respondiera. Pero Jesús les respondió algo así hermoso y grandioso como ellos esperaban. ¿Será que, según nuestro concepto humano, podríamos decir, pero ¿cómo Jesús les va a responder así? ¿Qué aguas fiestas? Ellos estaban felices y Él les viene a decir esta profecía tan amarga. ¿Pero será que el Hijo de Dios puede ser aguafiestas? ¿No será que si Él se los estaba diciendo es porque ellos necesitaban escuchar esta cruda verdad? ¿No será que los discípulos estaban fijando su atención demasiado en lo exterior, en la grandeza material del templo, y estaban dejando que eso los obnubilara, que eso los cegara? ¿No será que es un peligro cuando nosotros miramos la belleza de un templo y nos olvidamos de la belleza de la verdad? ¿Y no será que se corre un peligro cuando dentro de un templo tan hermoso hay corazones manchados tan feamente por el pecado? Recuerden, los líderes religiosos y gran parte del pueblo que iban a adorar adentro de ese pueblo tan hermoso, habían rechazado a Cristo y algunos de ellos incluso planeaban matarlo. La Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Será que Dios tenía más interés en ese templo de mármol que en los templos humanos que estaban allí? ¿Tendría Jesús más interés en lo que sucedía con las piedras de ese templo que con lo que sucedería con las vidas de esas personas que no estaban entendiendo cuál era la razón de la grandeza de ese segundo templo? Porque los discípulos miraban ese templo y quedaban fascinados,
porque no habían visto el de Salomón. Eso sí que era grandeza material. Pero por bello que pudiera ser este segundo templo, la mayor razón de su grandeza era Cristo mismo, que pronto estaba por ser crucificado. Y por eso es que no podía quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. Porque esa casa, ya Cristo había dicho que había quedado desierta. Y hermanos, no importa qué hermosa pueda ser una estructura, un edificio, o qué hermosa pueda ser una organización legal, o qué hermosa, qué bien pueda estar la organización. Porque quizá escuchamos por allí, ¿no? Bueno, la iglesia adventista tiene escuelas, tiene sanatorios, tiene universidades, tiene tantas cosas en todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué estructura legal! ¡Cuántos edificios! ¡Cuánta grandeza material! Y las doctrinas y la verdad y las decisiones de los adventistas y el corazón de los adventistas, ¿cómo está? ¿Será que a Dios le impresiona todos los sanatorios, universidades que tenemos? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, dijo Jesús. Porque cuando abandonamos a Cristo, la casa queda desierta, hermanos. Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén estaría asociada a la venida personal de Cristo en gloria temporal, para tomar el trono del imperio universal, castigar a los judíos impenitentes y librar a la nación del yugo romano. O sea, Jesús les estaba diciendo, de estas piedras tan hermosas y bonitas, no va a quedar una sobre otra. Y cuando Jesús les dijo eso, ¿a qué pensaron los discípulos que estaba haciendo referencia a Jesús? ¿Pensaban ellos que Jesús estaba hablando de la destrucción del templo en el año 70? ¿O a qué pensaron ellos que se estaba refiriendo Jesús? Nos dice aquí, a la venida personal. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Sí, no. Tengo entendido que cuando Dios dice, derribaréis este templo y en 3 días lo construiré y lo levantaré. Entonces quedaron completamente perplejos porque dice, tardaron 46 años en construirlo y usted dice que en 3 días lo levantará. Por eso los discípulos no habían entendido el contexto en que Dios le hablaba, porque él está hablando de su muerte y resurrección, y que nada Ok. Bueno, material es tenía... interesante, hermano, Sí, lo que menciona, pero no tiene una relación directa con lo que estamos viendo ahora. O sea, eso que Cristo ya había dicho antes, no lo estaba diciendo ahora, ya lo había dicho antes, tenía que ver con lo que estaba por pasar ahora en la crucifixión. Pero ahora estamos hablando de algo distinto. Estamos hablando de que Cristo acababa de hacer una declaración en ese momento sobre las piedras literales del templo. Cuando Jesús dijo, derribad este templo y en 3 días lo edificaré, estaba hablando del templo de su cuerpo, ¿sí? Pero acá cuando él dijo, de cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra, no estaba hablando del templo de su cuerpo, estaba hablando del templo literal, ¿ok? Sería sí, algo inverso a lo que usted está mencionando.
¿Ok? No entiendo, sería la destrucción de Jerusalén en el año 70. Claro, pero ¿Así? él estaba hablando de eso, ¿ok? Pero mi pregunta apuntaba a si los discípulos habían entendido que Cristo hablaba de la destrucción del templo en el año 70 o se refería a otra cosa. Ellos pensaron que se refería a otra cosa. Ellos evidentemente, nos dice Claro. acá, no entendieron eso de la destrucción, de una destrucción cercana o pronta del templo. Ellos pensaron que se refería a la venida personal de Cristo en gloria temporal, para tomar el trono del imperio universal, castigar a los judíos impenitentes y liberar a la nación del yugo romano. Es decir, tanto los discípulos como el pueblo en general creían que el Mesías iba a venir a hacer todas estas cosas, que los iba a venir a librar de los judíos, de los romanos, que iba a castigar a los judíos impenitentes y que iba a tomar el trono universal, el trono de David, ¿no? Pero ellos creían que iba a haber un reino temporal de Cristo, o sea que Cristo iba a venir a instalarse en esta tierra, a reinar. Y Cristo les había dicho muchas veces, mi reino no es de este mundo, pero ellos no entendían que su reino no era de este mundo. Entonces ellos dijeron, claro, cuando Cristo venga en gloria, y ahí ya, bueno, ya está, ese templo se derriba, seguro que va a edificar uno mejor, ya está. Pero ellos decían, se va a derribar porque Cristo viene en gloria ahora. Por eso pensaron ellos. Eso fue lo que ellos entendieron. Ellos ni se les cruzó por la mente la triste escena de la destrucción de Jerusalén. Y fíjense lo que sigue diciendo. El Señor les había dicho que vendría por segunda vez. Por lo tanto, al mencionarles los juicios que caerían sobre Jerusalén, sus mentes se remontaron a esa venida, a esa segunda venida. Y mientras se encontraban reunidos en torno al Salvador, en el Monte de los Olivos, preguntaron, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces, por eso fue que ellos hicieron esa pregunta. Porque Jesús les habló de las piedras y ellos lo tomaron como una especie de optimismo, ¿no? Porque con la segunda venida en gloria, sí se van a caer estas piedras, pensando que venía algo mejor después de la caída de esas piedras. Y asociaron esa destrucción del templo no al castigo de la nación, sino a la segunda venida de Cristo. Entonces ahí fue que ellos preguntaron, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y acá, hermanos, vemos cómo el Señor es tan misericordioso y paciente con los seres humanos, con la mente mortal. El futuro, dice, les fue misericordiosamente velado a los discípulos. Es decir, Dios no permitió que ellos entendieran bien todos los hechos, porque hubiese sido muy duro. Disculpen. Si en aquel momento hubieran comprendido plenamente los dos terribles acontecimientos y la muerte del Redentor, que serían los sufrimientos y la muerte del Redentor, sería un acontecimiento, y el otro, la destrucción de su ciudad y de su templo, hubieran quedado
abrumados de horror. Era, digamos, demasiado para su mente asimilar estas dos malas noticias. Así que acá vemos nosotros el equilibrio y la misericordia de Dios, porque si bien Cristo no los dejó a ellos en esa alegría vana de mirar las piedras blancas y exaltar el templo, los bajó un poquito a la realidad, ¿no? Pero no los bajó tanto como para hacerlos caer en la desesperación. Les dio la información suficiente como para sacar su mente de la vanidad, de la riqueza y la gloria mundanal, llevar sus mentes hacia algo más elevado, y les reveló solo lo que sus mentes podían soportar. Ni más ni menos. Qué maravilloso ejemplo de equilibrio y de consideración con el ser humano. Cristo presentó ante ellos un bosquejo de los principales acontecimientos que tendrían lugar antes del fin de los tiempos. Entonces aprovechó, ¿no?, para presentarle también ya algo que nos sirve a nosotros hoy, ¿no? El final de la historia humana. Las palabras de Jesús no fueron plenamente comprendidas en ese momento, pero su significado sería revelado a medida que su pueblo necesitara de la instrucción contenida en ellas. La profecía que él pronunció era de doble significado. ¿Por qué? ¿Qué doble significado tenía? Mientras presagiaba, por un lado, la destrucción de Jerusalén, por otro lado también prefiguraba los terrores del último gran día. Entonces, aquí está el doble significado de esta profecía. Ahora, tengamos cuidado con un tema, ¿no? Un detalle que quisiera comentar al pasar. Acá se nos dice que hay una profecía de doble significado. Pero ¿cuál es el detalle? La revelación nos está diciendo que hay un doble significado en esta profecía. En la Biblia y en el espíritu de profecía, en ambos lugares se nos deja claro que esta es una profecía de doble significado. Nosotros nos vamos a encontrar con que quizá hay personas que toman profecías que ya se cumplieron según el reloj profético y le quieren volver a dar un segundo significado o una segunda reaplicación. Como sucede, por ejemplo, con algunas personas que quieren reaplicar las trompetas, por ejemplo, al futuro. Nosotros, según la interpretación profética de los pioneros, según Elena de White, según todo el sistema de interpretación profética adventista, nosotros nos encontramos en la séptima trompeta ahora. Y dentro de esa séptima trompeta están las 7 plagas. Y eso se termina con la segunda venida de Cristo. La séptima trompeta termina con la segunda venida de Cristo. No se han terminado las trompetas. Entonces hay personas que dicen, bueno, las trompetas
ya se cumplieron y se van a volver a cumplir en el futuro. Dos errores. Las trompetas no se han Claro. cumplido ni se pueden volver a repetir en el futuro. ¿Por qué razón? Porque ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía se nos dice que las trompetas sean de doble cumplimiento o de doble significado. Es verdad que existe, en este caso, por ejemplo, una profecía de doble significado. Pero ¿quién es el que define cuándo una profecía tiene doble aplicación o doble significado y cuándo no? ¿Quién es el que define eso? ¿El humano mortal o Dios, el dador de las profecías? Se los tengo que aclarar Hermana, porque, ¿eh? sí, sí, una pregunta, digamos, Sí, entonces estamos en la séptima trompeta ahora, estamos en la ujú, séptima trompeta y las plagas comienzan cuando se termina el tiempo de gracia, empiezan las primeras plagas y ok. sucesivamente Dentro van a dar de la séptima trompeta, exacto. sí. Entonces culmina con la segunda venida de Cristo, las últimas plagas y la última trompeta, ¿no? Claro, ahí se cierra, Porque con son la venida de Cristo se termina la séptima trompeta. No queremos por ahí la séptima entrar trompeta tanto y las plagas, detalle porque son... en este punto, pero lo que yo quería puntualizar específicamente era un ejemplo nada más, ¿sí? Lo de esto de las 7 trompetas es solo un ejemplo. Hay muchas otras cosas que quieren reaplicar en el futuro y que quieren hacer que se vuelva a cumplir lo que ya se cumplió. También, por ejemplo, tiempo, tiempos y medio tiempo, los 3 años y medio de persecución, serían los 1260 días de persecución papal, que ya sufrió el pueblo de Dios. Eso también lo quieren volver a aplicar de manera literal al futuro, así como las 7 trompetas. Por eso les digo, es un ejemplo nada más. Hay muchas cosas que quieren reaplicar de nuevo. ¿Por qué dicen ellos? Bueno, porque la profecía de Jerusalén y destrucción del mundo, hay un doble significado ahí. Así que el doble significado en las profecías es posible. Así que metámosle doble significado a todas las profecías que nosotros queramos. No, señor. El doble significado, cuando existe, Dios lo deja claro. ¿Sí? Acá no hay lugar a la especulación. Elena de White nos está diciendo, la profecía que él pronunció era de doble significado. ¿Ok? Ella lo dejó claro. Tenemos nosotros en una declaración similar de Elena de White para las 7 trompetas. Tenemos una declaración similar para los 1260 días de persecución. Nos declara ella de esta manera tan clara como lo estamos viendo aquí para esas otras cosas, ese doble significado. Si no tenemos esa declaración ni de la Biblia ni de Elena de White, no nos es dado a nosotros definir qué profecías son de doble significado y qué profecías no. ¿Sí? Hermana, O sea, sí, una hermano. consulta. Sí, sí, a ver, si dejamos en claro, Daniel 7:25 es doble interpretación porque también lo dice en Apocalipsis que serán, digamos, 42 meses o 1260 días o 42 meses. Lo que pasa que ahí lo toman no simbólico, sino literal. No van a ser 1260 años, sino van a ser 3 días y medio, 3 años y medio, partir de la aclaración de la ley dominical, digamos. Entonces, Bueno, en ese hermano, lapso de tiempo, a ver si yo estoy eso entendiendo, no se vuelve a aplicar. o sea, no, ¿cómo, digamos, lo entendés? Hermano, muéstreme una cita donde se diga que los 3 años y medio son de doble significado.
Si no hay una cita tal, es especulación humana. El doble significado, cuando existe, Dios nos lo deja saber. Cuando no existe, no lo deja saber. Y nosotros, dentro de esa profecía de los 42 meses, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que estamos poniendo, ya después podríamos dedicar un momento aparte para analizar este asunto en detalle. Yo quería solo hacer como un ejemplo, ¿sí? Muy breve. Pero nosotros tenemos los muebles del santuario, hermano, a lo largo de todo el Apocalipsis. Y tenemos que ir mirando en qué lugar del santuario se encuentra cada hecho. Fíjese usted, por ejemplo, para dar una pista muy breve, en qué lugar del santuario se encuentran los 42 meses, es eso que se narra ahí. ¿Se encuentra en qué parte del santuario? ¿En qué momento de la historia ocurrió? Entonces hay detalles, ¿no? Además del hecho de que Dios, si es doble significado, nos lo va a dejar saber. Si no hay un doble Disculpe, significado, no debemos inventar nosotros un doble significado que Dios no nos ha revelado. ¿Ok? Tengamos disculpe, hermano, cuidado disculpe. con esos dobles significados humanos. Sí, hermano. Discúlpame, entonces tengo que buscarlo, pero en el Apocalipsis, no sé si en Apocalipsis 10 habla de los 42 meses, o digamos 3 días y medio, es equivalente a 42 meses. ¿A qué está hablando? ¿A qué se refiere? Que a Está hablando partir de del ahí, periodo de cuando persecución se haya papal, de los está bien, 1260 pero años de persecución. no, está bien, pero cuando les sea entregado los reinos, los 10 reinos, les será entregado por un breve tiempo, ¿no es cierto? Y les será quitado, ¿no es cierto? Y habla, tengo entendido, porque lo he estudiado así, de que realmente ahí se cumplen, digamos, los 3 años y medio simbólicos, que van a ser ya no simbólicos, sino literales, porque cuando recibe el poder la bestia, que todos los 10 reinos se lo entregan a la bestia, a partir de ahí se sana la herida mortal y se forma, digamos, el nuevo orden mundial, y se le ha entregado por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. O sea, ¿cuánto Bueno, tiempo hermano, entonces sería para... bueno que eso que usted me está diciendo lo pudiéramos estudiar, no así en el aire, Exacto. porque las profecías hay que tenerlas graficadas, ¿sí? Y que lo pudiéramos estudiar en otro momento, ¿sí? Yo estaba haciendo una aclaración general, hermano. Un ejemplo. Sí, sí, El porque doble significado, discúlpame, ¿sí? Lo dice Dios cuando se da. Cuando Dios no lo dice, claro, nosotros no podemos atribuirlo. Ese era el punto, ¿ok? pero discúlpame, hermana. A ver, Sí, hermano. déjame Hoy no entender vamos a esto, porque terminar de es muy definir la grave. profecía, hermano. Esa profecía puntual, Dale. porque no es el objetivo de esta reunión. Yo hice un comentario general que estuvo bueno porque generó una inquietud en usted que en otro momento nos Claro. podemos reunir para evacuarla. ¿Sí? ¿Le parece? ¿Ok? Bueno, Sí, sí, no, estuvo buena claro, claro. la salvedad y la inquietud que despertó en usted. Ok. Exacto, hay que estudiarla porque es muy grave, digamos, a ver, entonces, ¿cómo es lo que se está enseñando a nivel iglesia, a nivel, digamos, iglesia organizada? Se está enseñando de que es así. Bueno, hay que Pero ver qué ¿por dice qué? la Biblia y el Que espíritu los de libros- profecía, hermana. Porque, bueno, Pero lo pueden bueno, pero la enseñar los Biblia habla de líderes los hermanos, la Biblia o habla de no. los 10 reinos. ¿Mm? Bueno, tenemos que analizar Apocalipsis porque es muy grave eso, bueno, tenemos que tenerlo bien en claro. Ok. Bueno, ¿Cuándo, hermano, cuándo después mándeme, por favor, por privado, esos estudios que usted Dale. tiene, que me dice que son de la iglesia organizada, donde se enseña que ese periodo se reaplica de manera literal. Me interesa saber eso, ¿ok? Y en otro Lo momento tendríamos, nos podemos reunir para estudiarlo
con los hermanos que estén aquí presentes también que deseen ahondar en ese tema. Sí. Bueno, muchas gracias, hermano, por el comentario. Bueno, volviendo entonces para cerrar con la idea, porque ya se nos ha ido un poquito más de la hora. Concretamente entonces, Jesús les había dado esta profecía con esa misericordia que caracterizaba a Cristo, ¿sí? Dándole solamente la información que sus mentes finitas podían tolerar, ¿sí? Ellos admiraban la grandeza material de ese templo y sin embargo, lamentablemente, como nación, estaban a punto de rechazar a la única verdadera causa de la grandeza de ese templo, que era Cristo mismo, todo el cielo derramado en un solo don. Y Cristo estaba tratando de sacar sus mentes de esas piedras y ponerlo en él, en la roca, en la cabeza del ángulo. Quisiera, hermanos, para terminar el estudio de hoy, invitarlos a que todos nosotros, bueno, ¿no?, podamos aceptar esta invitación que Cristo nos hace de poner un poco menos de atención sobre las cosas exteriores, sobre las grandezas exteriores, y que podamos fijar nuestra mente en la grandeza del Hijo de Dios, en la grandeza de Cristo, y que podamos entender que todo lugar o toda estructura legal o todo lo material que pueda haber en este mundo, cuando Dios está presente, por humilde que sea, Dios lo engrandece con su presencia. Pero cuando Dios se retira de un lugar, por hermoso y grande que sea, ese lugar queda decaído y no queda finalmente en él piedra sobre piedra. Recordemos esto para todo lo para relacionarnos con todo lo material que pueda haber en nuestras vidas. Que nuestro hogar, que todos los recursos que tenemos puedan ser engrandecidos y honrados con la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a finalizar este estudio. Vamos a cantar nuevamente las estrofas del himno. Vamos a recordar en honor a esto que estamos estudiando de Jerusalén. Vamos a cantar las estrofas del himno Jerusalén, mi amado hogar. Y después entonces vamos a finalizar con una oración. Cuando vayamos entonando las estrofas de este himno, alguien dijo en algún momento del estudio que ese templo tan hermoso que los discípulos tenían ante sí no era más que un pálido reflejo de lo que sería lo que será algún día la grandeza de esa nueva Jerusalén,
que descenderá como una esposa ataviada para su marido. Vamos entonces a entonar las estrofas de este himno con este pensamiento en mente. Jerusalén, mi amado hogar, tus calles de oro recorrer, lucientes como el sol, tu río cristalino ver, hermoso sin igual, y en sus verdes márgenes tranquilo reposar. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh cuando te veré. Jerusalén, mi amado hogar, en ti no habrá dolor, el llanto no existirá, ni muerte ni clamor. Allí no habrá enemistad, pues reinará el amor, y solo habrá felicidad con nuestro Redentor. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh cuando te veré. Ansío pronto a ti llegar, mi celestial hogar, con mis amados que perdí, hallarme otra vez y conocer a Abraham, a Eva y a Adán, y contemplar el rostro de Jesús mi Salvador. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh cuando te veré. Amén. Bien, hermanos. Disculpen estos anuncios. No pone pausa igual. Bueno, vamos entonces a finalizar con una oración. Invito a los que puedan a colocarse de rodillas para orar. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por todas las enseñanzas que nos has dejado para nosotros como Israel espiritual, Señor, en las cosas sucedidas en el Israel literal, Señor. Te agradecemos, Padre, porque a pesar, Señor, de nuestra indignidad personal y de la apostasía, Señor, en la que nos encontramos como pueblo en la actualidad, tú, Señor, sigues considerando que este es tu pueblo, Señor, aunque no lo merecemos, pero tú, Señor, nos sigues llamando pueblo tuyo, aunque no merecemos. Te pedimos, Señor, que todas estas enseñanzas que hemos aprendido hoy, que nos has dejado hoy, puedan quedar grabadas en nuestros corazones, Señor. Que podamos admirar, Señor, la grandeza espiritual
de tu sacrificio en la cruz, Señor. Que podamos entender que nosotros fuimos tan responsables de tu muerte en la cruz como lo fueron los judíos de aquel entonces, Señor. Que nosotros te hemos molido con nuestros pecados. Que tú, por amor, Señor, te sujetaste a padecer todo eso, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso sacrificio, tan incomprensible para nuestras mentes, Señor. Nuestras mentes finitas y egoístas. Ayúdanos, Señor, a ser transformados por la grandeza de ese sacrificio. Y ayúdanos, Señor, a aceptar este sacrificio, a arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, y a no ser impenitentes, no seguir siendo impenitentes, Señor, para que podamos, Señor, ser parte del remanente fiel de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestras vidas, a limpiar nuestras vidas de todo pecado, mientras todavía estamos a tiempo. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a ser fieles, cumplir la misión de dar el mensaje de tu segunda venida a este mundo. Ayúdanos, Señor, a poder dar el mensaje de que tú, Señor, ya no te encuentras en el lugar santo, sino que ahora estás en el lugar santísimo. Ayúdanos a llevarle este mensaje al mundo, Señor, para que ellos sepan a dónde te encuentras tú hoy, Señor, a dónde te podemos encontrar hoy. Gracias, Señor, por tenernos tanto amor y tanta paciencia, Señor. Ayúdanos a corresponder ese amor y esa paciencia con nosotros hacia nosotros, teniendo también amor y paciencia para con nosotros. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Amén. muchas gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí, por participar con sus comentarios. Y bueno, entonces, Dios mediante, el próximo lunes continuamos con este estudio. Ahí les hago llegar la presentación de hoy para que puedan repasar y prepararse para el repaso del próximo lunes. Que el Señor los bendiga ricamente y que les ayude a compartir estas maravillosas verdades que hemos aprendido hoy. Y asimismo también que puedan invitar a que otros también puedan participar de estos estudios. Personas adventistas o no adventistas pueden invitar por igual, porque este maravilloso libro, hermanos, está hecho para no adventistas también, sobre todo. Es el libro que debemos difundir. Así que no teman invitar a personas que no conocen la fe adventista. Y también, como vimos ahí, Isabela estuvo participando. ¿Sí? Pueden invitar a los niños también. Este es un estudio para toda la familia. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Buen descanso, hermano. Buen descanso, que Dios los acompañe. Chao, chao, Gaby. Chao, chao.